¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Desafío. Soy Ricardo García Santander. Qué tema tan importante el que vamos a abordar, que está vinculado a la Superintendencia de Administración Tributaria y esta reciente ley que se aprueba para el fortalecimiento de la transparencia y la gobernanza de la SAT. Hoy hablaremos con analistas, con gente que pertenece a la Superintendencia sobre este importante tema, así es que acompáñenos porque tenemos mucho que entender de esta nueva instancia legal para los impuestos. Tras aproximadamente 2 semanas de acaloradas discusiones entre los congresistas, en especial por la revelación del secreto bancario, el legislativo aprobó el pasado 19 de julio, con 107 votos, el paquete de reformas de la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Sin embargo, los parlamentarios incluyeron una literal que establece que la Ley de Fortalecimiento de la Recaudación Tributaria no podrá ser retroactiva, es decir, que la SAT no podrá acceder a los estados de cuentas previo a la entrada en vigencia de la ley, con lo cual se limitó el tan polémico secreto bancario, que permitirá presentar una solicitud a un juez para autorizar a la SAT a tener acceso a los estados de cuenta de los contribuyentes de quienes sospechen hay anomalías. Pero este no fue el único cambio aplicado. La ley incluye temas como la elección del jefe de esta institución, que quedará ahora en manos del directorio de la SAT y no del presidente, como se encuentra actualmente, modificaciones a la ley orgánica de la SAT, el Registro Nacional de Personas, códigos tributarios y la creación de un tribunal administrativo, entre otros temas. Guatemala, en materia tributaria, si bien ha mejorado según las autoridades de la superintendencia, se mantiene con una brecha fiscal que se espera se siga reduciendo con la implementación de esta ley, ya que a la fecha la falta de credibilidad de la institución ha golpeado la moral de los contribuyentes, que tendrán un nuevo orden en la forma que pagan sus impuestos con esta nueva legislación. Poco se conoce aún del documento de más de 70 hojas que pasó en manos de los legisladores. Es por eso que hoy en Desafío, Ricardo García Santander da seguimiento con sus invitados a las recién aprobadas modificaciones a la ley de la SAT desde el punto de vista estatal, académico y del contribuyente. Y sí, obviamente tenemos que hablar de estas reformas que tienen como objetivo principal hacer mucho más transparente, mucho más eficaz y eficiente el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué pasa con esta nueva herramienta aprobada esta semana en el marco del Congreso de la República? Esta noche con diversos analistas vamos a ponerlo sobre la mesa para que usted tenga pues la opinión de especialistas en el tema y gente que actualmente está dentro de la Superintendencia. Vamos a comenzar este bloque con Adrián Zapata, él es intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT. Adrián, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, trabajando más que nunca, como decíamos, ¿verdad? Estamos un poco ocupados. A marcha forzada, ¿no? Con este tema. Y bueno, indudablemente esta reciente aprobación de las reformas a la ley de la SAT, ¿qué elementos viene a traer para que ustedes puedan seguir haciendo un trabajo eficiente? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, Ricardo, nosotros la verdad es que estamos conscientes que dentro de nuestro esquema normativo en lo tributario hay muchas cosas que atender. Guatemala tiene asignaturas pendientes que tiene que cumplir en un esquema no solo a nivel mundial, sino también en un esquema de necesidades internas para llevar los recursos suficientes para que el Estado funcione. No es un secreto que nuestro presupuesto es de los más bajos de la región. Así es. Que es imposible, incluso alcanzando las metas, realmente cumplir con lo ambicioso que es temas como llegar con salud universal, el tema de educación en el país, pero es un trabajo arduo que requerirá un esfuerzo grande de todos y sobre todo creo que hay que aprovechar la coyuntura que estamos viviendo para iniciar un proceso como país y como sociedad en el tema tributario. Hay que entender que a partir de ahora podemos tener la oportunidad de generar esperanza en el pago, esperando un buen gasto, pero con una recaudación eficiente, ordenada y sobre todo en un marco de legalidad, pero con responsabilidad y esperanza, ¿no? Para explicarle a la gente cuáles son los grandes cambios que introduce esta reforma, qué elementos, qué herramientas empiezan a contar usted, porque solo se habló del tema del secreto bancario, si era retroactivo, si no, que podía traer alguna traba, pero más allá de eso que ya explicaba muy bien el superintendente y que tiene que ver con los acuerdos legales en todos los ámbitos en el país, ¿qué cambios positivos trae esta reforma? Mira, Ricardo, creo que hay que ver que la reforma tiene 2 aspectos en general. Creo que el tema del orden interno de la institución es algo que se ve fortalecido. El partir las funciones del directorio, que se ha dicho de paso, está funcionando ahora muy bien con el nuevo directorio, pero partirlas desde un esquema de un orden estratégico en cabeza de este nuevo directorio y la tramitación de recursos administrativos y aduaneros en cabeza de un ente muy técnico para abordarlo, genera que el diseño estratégico de la recaudación tributaria tenga más tiempo y más carne, digamos.
Es decir, no entender esto como una persecución o que va a haber más tiempo para una encarnizada batalla con los contribuyentes. Al contrario, generar un esquema tributario desde el control que permita acciones aterrizadas y concretas, pero en un esquema adecuado, ¿no? Es decir, esta reducción y especialización en el tema de la tramitación de recursos favorece la gobernanza interna. Además de ello, pues hay otra serie de cuestiones que también hacen que la SAT pueda tener un grado de más holgura sin que por ello deje de ser una instancia pública. Creo que ahí es donde nos hemos perdido cuando justificamos o señalamos que la SAT debe ser autónoma y atacamos la institucionalidad y la satanizamos. Un Estado sin institucionalidad no puede funcionar y estamos condenados a la derrota como sociedad. Entonces, tenemos que entender que tenemos que apostar a la institucionalidad, a normas bien definidas, claras, aterrizadas, pero no podemos satanizar figuras institucionales. ¿Cuál es nuestra función como ciudadanos? Debería ser, además de pagar nuestros impuestos, un proceso de fiscalización y una decisión sana cuando estemos en la urna. Porque el tema del secreto bancario es el que ha generado todo este tipo de controversias, pero más allá de que sea retroactivo o no, hablemos de lo que aporta a partir de este elemento que le dan ahora, desde el punto de partida, con la aprobación de la ley, hacia adelante en las investigaciones de posibles evasores y para ampliar la plataforma tributaria también. Mira, Ricardo, el tema del secreto bancario ha sido muy temido. Hay que resaltar que Guatemala es de los últimos en la cola a nivel mundial que está abordando este tema y creo que no hay que verlo con miedo. De hecho, al contrario, hay muchos procesos que si no se cuenta con información suficiente, pero hay indicios, se inician acciones incluso penales y eso es un problema. ¿Qué pasa si la SAT en el esquema de administración puede tener acceso a la información? La información genera la apertura del proceso o la aclaración del proceso que hace que se evidencie que no hay ningún incumplimiento. Creo que lejos de verlo como un riesgo, esta es una oportunidad para entender, primero, que el que nada debe, nada teme, y segundo, que al tener la información y toda la carpeta abierta, pues habrá que determinar como SAT si hay incumplimiento o no, pero si no lo hay, pues simplemente acaba el procedimiento. Entonces creo que el hecho del secreto bancario, primero, es una herramienta necesaria, indispensable para SAT, tiene que ser manejada con mucha responsabilidad, pero más allá de verlo como un ente de persecución, yo lo veo como un ente de control sano que permitirá no solo perseguir a quien realmente sea responsable, sino excluir a los que no han tenido ningún grado de incumplimiento y que podrían ser vinculados por alguna cuestión que pueda aparentar algo que no es. A partir de esta nueva etapa, y ya para terminar con Adrián Zapata, el intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, más allá de esta reforma puntual que se ha dado en estos días, con esta nueva línea que está tomando el superintendente, ¿ha aumentado la recaudación? Porque cuando surgen informaciones de que hay tantos contribuyentes que son investigados, cuando hay nombres y empresas importantes, obviamente, que están saliendo a la luz por haber evadido impuestos de una u otra manera, ¿esto ha repercutido de alguna forma en la recaudación? Como que la gente se pone más las pilas a decir, no, tengo que ordenar y tengo que pagar como corresponde. ¿Cómo lo han sentido ustedes a lo interno? Mira, Ricardo, mucha gente ha dicho que por esta fase extraordinaria de recaudación basada en procesos judiciales es que la SAT está generando una mayor recaudación. El superintendente ha sido claro cuando incluso presenta la tendencia de crecimiento al margen de del pago más alto que fue en mayo de este año. Exactamente. Y tenemos un crecimiento sostenido de arriba del 7%. Tenemos una brecha de hoy por hoy, en el vencimiento del último mes, de 200 millones cuando el año pasado era de 2 millardos. Tenemos un cumplimiento de aproximado 99% de la meta a el mes de junio. Es decir, creo que la gente está entendiendo, y yo quiero pensar de verdad que es basado en la esperanza y en la confianza, más allá del miedo. Evidentemente, cuando usted tiene reglas claras en un esquema y sabe que hay certeza tanto en el castigo como en el respeto a su derecho de contribuyente, usted aporta con mayor confianza. Y el recaudo debe buscar eso. Estamos generando acciones duras también en aduanas para reordenar, un plan nuevo de fiscalización readecuado y el tema de recaudación que también lo tenemos que abordar en facilitarle al contribuyente la forma de pagar impuestos. Tenemos que acercar a la SAT al contribuyente y tenemos que establecer formas más simplificadas. Tenemos que corregir mucho, el camino es largo aún, claro, pero tenemos mucha se ha empezado a recorrer muchas ganas. Hace poco tiempo, pero bueno, auguramos lo mejor para la gente de la SAT. Gracias, Adrián, por acompañarnos esta noche. Adrián Zapata, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT. Es tan importante conocer esta reforma, los alcances que tiene y sobre todo que usted pueda comprender así desmenuzadamente de qué se trata este nuevo proceso de verificación de la SAT. Hacemos una pausa y seguimos esta noche en Desafíos hablando de un tema tan interesante como este.
Estamos analizando esta noche en Desafíos el análisis a las reformas, estas herramientas que le van a permitir una labor más eficaz, más eficiente en esta nueva etapa de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta noche se incorpora a la mesa de análisis el licenciado Abelardo Medina. Él es analista de ICEFE y un amplio conocedor, obviamente, del trabajo de la SAT. Abelardo, buenas noches, bienvenido. Una reforma que era necesaria, que aporta qué elementos de su perspectiva, usted que es un gran conocedor del tema del trabajo fiscal. Muchas gracias. Creo que de alguna forma en ICEFI, al igual que otros centros de pensamiento, tratamos de aportar a la mejora del país. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico al que le llamamos la hoja de ruta para la recuperación de la SAT, establecimos que habían una serie de elementos sobre los cuales había que trabajar para tratar de recuperar las capacidades administrativas. En ese análisis dijimos que habían diferentes vectores sobre los que había que trabajar y uno de los vectores era la gobernanza institucional. Otro vector era el fortalecimiento de la transparencia institucional. Y de alguna forma nosotros advertimos que aun cuando era indispensable avanzar en la reforma a la ley orgánica de la SAT para corregir todos los elementos de ordenamiento en la dirección de la SAT, lo que había que hacer también era avanzar en el fortalecimiento de las capacidades administrativas internas para que las personas que llegaran, un equipo de trabajo bien disciplinado, con conocimientos y con muchas ganas de hacer las cosas, lograra reconstruir esas capacidades de la SAT. La reforma a la ley de la SAT es muy propicia y muy buena porque le va a permitir en primer lugar ordenamiento al funcionamiento de la SAT. Hasta ahorita, actualmente, porque todavía está vigente la ley actual, hay cierta mezcla en el funcionamiento entre actividades estratégicas y operativas entre el directorio y el superintendente. Lamentablemente el problema es que, particularmente con el directorio, no hay una delimitación clara de responsabilidades. Incluso hay algunos casos en los que hay problemas de conflicto de intereses, porque ellos muchas veces tienden a ver dentro del directorio algunos casos de contribuyentes y muchos de ellos siendo asesores de contribuyentes, asesores tributarios, entonces no es algo que sea pertinente. Eso se corrige en la nueva ley porque se designa un directorio que son personas profesionales de carrera que van a estar dedicados exclusivamente a esta actividad y sus tareas principales van a ser estratégicas. O sea, ellos lo que van a tratar de hacer es establecer el camino hacia donde debe ir la SAT y se van a encargar permanente de evaluar el funcionamiento del superintendente y de su equipo de trabajo. ¿Qué camino, Abelardo, debe seguir la SAT para que estas reformas empiecen a aplicarse desde ya y realmente hagan mucho más eficiente esta tarea de reingeniería dentro de la superintendencia? Bueno, la verdad es de que la vigencia de la ley tiene diferentes etapas. Hay artículos que entran en vigencia inmediatamente, algunos otros que tardan hasta 6 meses, hay otros que tardan incluso casi hasta 2 años. Lo que debe hacer la SAT definitivamente es preparar todo el andamiaje para iniciar con la convocatoria a los nuevos miembros del directorio y para los nuevos miembros del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que ahora va a ser un cuerpo especializado para el análisis de todos estos casos de los contribuyentes, quitándole la parte de conflicto de intereses. Entonces,